Hola, hola. Bueno, la vez pasada leí el capítulo 20 y de ahí lo que más me quedó a mí, que me impresionó, es cuando ella habla de esa situación que pasó entre Savannah y los padres, ¿no? Que Savannah quería montar un caballo específico y le pusieron a otro caballo. Entonces, como la madre empieza a decirle, mira, si lo montas te voy a comprar esto, y la niña no cedía, y bueno, y si también te pudiera comprar esta otra cosa, y continuaba ofreciéndole cosas para que la niña lo hiciera. Y luego el papá se molesta y el papá le grita y le dice, esto cuesta mucho dinero, ya no vuelves a hacerlo y vámonos a la casa, y se hace todo un caos. Y luego vienen las niñas y hablan con Shefali porque ella era una amiguita de la hija de Shefali también. Dice, mamá, no puedes creer, mira lo que pasó. Y Shefali, en vez de caer en ese caos, en ese torbellino, ¿no? De que sí, ¿verdad? No lo puedo creer, cómo se portó, que la niña que estaba tan chiflada y la niña estaba tan caprichosa y malcriada. No, ella dijo, no sabemos la situación exacta. Entonces, pues sí, ojalá hubiera sido diferente, pero no sabemos la situación exacta. Y a lo que ella llega es, ¿qué tal si en vez de tratar de obligar a la niña a hacer algo que no quiere hacer en ese momento, tratar de investigar cuál es el sentir de la niña y cuál es el sentir de los padres? Los padres estaban angustiados, estaban tristes, estaban sorprendidos, qué sé yo, pero no llegaban a eso. Querían convencer a la niña de que hiciera algo, y la niña estaba quizá angustiada y estresada de que ese caballo no tenía ella la confianza, no tenía quizá la conexión con ese caballo, pero no hubo la posibilidad de hablar a ese nivel, al nivel de los sentimientos, al nivel de las necesidades. Y es que esa parte me gustó bastantísimo. Y ahora la 21 se llama de la disciplina a los límites fundamentados. Y aquí van a ver cómo Shefali no está mucho con la disciplina, cómo se conoce, ¿no? Un castigo, vete a la esquina, te quito esto otro, te doy esto, te doy esto otro. Sino que es, otra vez, es una revolución en la crianza. Así es que aquí vamos. De la disciplina a los límites fundamentados, y es el capítulo 21. Una vez que haya aprendido a sintonizar con usted y con los hijos, la siguiente tarea es importante de la educación es... Ok, lo vuelvo a leer. Una vez que haya aprendido a sintonizar con usted y con los hijos, la siguiente tarea importante de la educación es casi tan sagrada como la conexión. Es el arte y disciplina de crear límites. Observe que digo disciplina de crear límites y no el arte de la disciplina. Mientras que esta última expresión se centra en cambiar a los hijos con la disciplina, la primera se centra en disciplinarnos a nosotros para cambiar. Mi libro Sin Control hace hincapié en el hecho de que las estrategias para disciplinar son meramente un medio de control y manipulación. Nuestra falta de comprensión sobre cómo crear límites adecuados es lo que provoca lo que denominamos problemas de disciplina, como si fuera culpa del niño. Esta es la lección más importante de este capítulo. Todos los problemas de disciplina con los niños ocurren por una falta de disciplina de los padres. Duro, ¿verdad? Pero para mí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es realmente la disciplina de los padres donde debemos intervenir, no en la del niño. Pienso que establecer límites es una de las tareas más difíciles de la educación. Cuando lo intentamos, tendemos a ser demasiado estrictos o demasiado laxos sin saber cómo crear las condiciones adecuadas para que los niños se desarrollen con plenitud. Los niños necesitan estructuras y predictibilidad en su vida. La estructura básica del día deben establecerla los padres y debería obedecer tanto a las necesidades particulares del niño como a las de la familia en conjunto. En este marco, no obstante, debe quedar mucho espacio para la espontaneidad, el juego sin estructurar y la diversión. Cuando los hijos se ven ante situaciones imprevistas, probablemente se dé algún tipo de comportamiento no deseado. En tales ocasiones, la responsabilidad de lidiar con las consiguientes tormentas emocionales inevitables en momentos de cambio y agitación recae en los padres. Si establecemos límites claros, coherentes y sensatos para los hijos, no habrá necesidad de estrategias disciplinarias. Nuestra falta de comprensión de lo que es un límite y cómo crearlo es la causa de muchos conflictos y caos en el hogar. Nos guste o no, dominar el arte de establecer límites es esencial para que exista la armonía.
El problema es que mientras que muchos de nosotros somos torpes a la hora de poner límites, a otros directamente nos incomoda hacerlo. No obstante, colocar correctamente esta pieza es vital. Del mismo modo que la conexión con los hijos les ayuda a sentirse seguros, los límites adecuados también les hacen sentirse protegidos. Es lo que queremos, ¿no? Que los hijos se sientan seguros y protegidos. No se puede establecer un límite que no se respeta. Al oír la palabra límite, probablemente asuma que hablo de poner límites a los niños. Sin embargo, siempre empiezo por los padres. Me preocupa menos la comprensión de los límites por parte de los hijos y más nuestros límites internos. Cuando los hijos se pasan de la raya, no se trata tanto de que ellos estén donde no toca, sino de que nosotros no estemos donde no nos toca. Si se está preguntando qué quiero decir en realidad, significa que la relación con nuestros propios límites no es muy clara. La línea entre lo que consideramos apropiado y lo que consideramos inapropiado no está firmemente trazada en nuestra mente ni en nuestro corazón. Nuestra incapacidad de establecer un límite claro es la razón por la que los hijos violan nuestros límites. Como ocurre con todos los aspectos de la educación consciente, la desalineación empieza en nosotros. Naturalmente, los padres no se muestran contentos cuando les digo que los hijos no respetan sus límites porque ellos mismos se muestran ambivalentes con los mismos. Piensan que son claros, pero no se dan cuenta de la cantidad de mensajes contradictorios que envían a los hijos. Si los hijos pudieran contar lo confuso que les parecemos, captarían la dificultad de vivir con nosotros. Especialmente cuando se trata de límites, nuestra falta de claridad y cohesión contribuye a los conflictos en el hogar y alimenta nuestra tendencia a reflejar, culpar y reaccionar cuando los hijos desobedecen o nos desafían. Ambas partes pierden como resultado de esa falta de claridad por nuestra parte. Los hijos se sienten incomprendidos e invalidados y nosotros nos sentimos ignorados e indefensos. La diferencia es que el veneno de los padres nos otorga el indebido poder de desatar nuestra venganza de la manera que estimemos oportuna, sin prejuicio de cómo empezó la confusión. Mi clienta Patricia, madre de 2 niños de 5 y 7 años de edad, presentaba dificultades para acostar a los niños por la noche y a menudo se pasaba unas horas en su dormitorio intentando persuadirles para que se durmieran. La hora de irse a dormir se había convertido en una pesadilla para toda la familia. Cuando le pedí que me describiera la rutina, dijo: cuando acuesto a Julia y a Esteban, primero les prometo leerles 2 cuentos y cantar 2 canciones del Mago de Oz, que es su película favorita. Apenas termino de hacerlo, ya están pidiendo que cante otra canción. Luego, 3. Pasamos a 4 y enseguida les estoy gritando. Ellos están llorando y la experiencia se ha convertido en una pesadilla. Le pregunté: cuando pactas los 2 cuentos y las 2 canciones, ¿cierras el trato con un límite claro en tu cabeza? Por supuesto, respondió. Pero cuando me suplican, me digo: ¿por qué voy a negarme? Son tan encantadores que no me importa cantar una más y ya no puedo decirles que no sin sufrir. Patricia no era clara con los límites. Como muchos padres, el límite que establecía no era realmente un límite, era algo flexible, controlado por los estados de ánimo de los niños. Podemos optar por ser flexibles, pero debemos aceptar que no podemos apagar el botón de la flexibilidad en cuanto nos plazca, porque naturalmente los niños reaccionarán al cambio. En el caso de Patricia, la flexibilidad no era una elección consciente, razón por la que se molestaba cuando los niños no respetaban la línea. Le expliqué: un límite es algo que debemos sentir física y energéticamente. O bien existe o bien no existe. Tú, no tus hijos, eres quien decide si trazas la línea sobre arena o sobre roca. Una vez que tienes claro si es sobre arena o sobre roca, lo demás queda también aclarado. Patricia asintió con la cabeza. Sí, empieza con una línea sobre roca y luego se disuelve como si fuera arena. Me siento mala madre cuando le digo que no, pero cuando acabo gritándoles, entonces sí que me siento como un monstruo. Tus hijos hacen exactamente lo que deben hacer, le aclaré. Se divierten y te piden más diversión, es lo que les corresponde. No se están portando mal por no abandonar la diversión. Tú eres la que se muestra ineficaz porque no respetas tus propios límites. Los niños captan nuestra incoherencia, especialmente cuando se basan en el miedo de que no les gustemos o de ser egoístas. La razón por la que nos enfadamos con ellos cuando se saltan los límites es que nos obligan a enfrentarnos a nuestra poca voluntad de defendernos y, más que eso, de defender lo que creemos correcto para su crecimiento. Una vez que nos aclaramos sobre lo que queremos que ocurra, no hay dificultad para comunicarlo. No estoy aludiendo a un sentido de lo que es correcto según los principios morales, sino solo saber en nuestro interior qué decisiones son las correctas para nosotros y nuestros hijos en base a nuestro crecimiento hacia una conciencia plena. Si los niños van a beneficiarse de 9 horas de sueño, entonces debemos esforzarnos por crear las condiciones que se las proporcionen, sin necesidad de convertirlo en un campo de batalla, claro.
Todo depende de la cantidad de tiempo y energía que invirtamos en reflexionar sobre lo que los niños necesitan para crecer y sobre la mejor manera de proporcionárselo. Si los niños pudieran expresar sus pensamientos, dirían algo así. Hey, padres, ¿pueden aclarar y decir de qué se trata todo esto? Un día sí, otros días no. ¿Dónde está el verdadero límite? Que no los influyan mis estados de ánimo ni mis rabietas. Solo los pongo a prueba para comprobar si saben de lo que están hablando. Cuando veo que sí saben de lo que están hablando, seguramente me relajaré. Aunque tal vez no lo haga sin presentar batalla, porque estoy intentando descubrir dónde está el límite. En realidad, no soporto pelearme, o sea que cuanto más claros sean, menos me opondré, lo prometo. Pero no se pongan en un plan dictador. Sean amables y cariñosos al ponerme límites. Sean pacientes conmigo mientras aprendo y sobre todo, perdónenme cuando me pase de la raya. ¿Cuál es el propósito del límite establecido? Si somos sinceros, gran parte del tiempo ni siquiera somos conscientes de la verdadera razón de los límites que imponemos a los hijos. La mayoría de restricciones son reacciones reflejas del momento presente, lo cual significa que tienden a basarse en lo cansado o angustiado que estemos. No se han pensado para servir un propósito. Me gusta ayudar a los padres a hallar el propósito de un límite preguntándoles estas dos cuestiones. ¿El límite es útil para la propia identidad de los padres y del hijo? Entre paréntesis, no solo para el ego de los padres. Y dos, ¿el límite es negociable o innegociable? Cuando nos planteamos estas dos cuestiones, nuestras motivaciones ocultas al poner límites y el miedo que suele subyacer tras estas restricciones emergen a la superficie. Cada límite que establecemos para los hijos debe originarse en el propósito de su óptimo desarrollo. Un límite no debería fijarse solo para nuestra comodidad o por practicidad, ni porque estemos angustiados. Algunos límites fomentan las habilidades personales, otras sirven al ego. Las restricciones que fomentan las habilidades personales ayudan a los hijos a vivir. Fortalecen su resistencia y les capacitan para sentirse seguros. Como parte del orden general de las cosas, ayudan a los hijos a convertirse en individuos bien formados, capaces de funcionar y contribuir en la sociedad. ¿Cuáles son los límites que fomentan las habilidades personales? Si bien cada familia debe definir los suyos, compartiré algunos que se basan en mis años de experiencia como terapeuta familiar y madre. Límites que fomentan las habilidades personales. Respeto por uno mismo, cuidados de higiene y sueño. Respeto por el entorno, habitación y casa ordenadas. Respeto por la mente, el proceso de educación formal o informal. Respeto por la familia y la comunidad, conectar y contribuir a la sociedad. En estas áreas explico a los padres, conviene establecer límites con claridad, calma y sensatez. Hay que sintonizar con el propósito más elevado de cada restricción y centrarse en él. Cuando los hijos nos pongan a prueba y se rebelen, hay que recordar el propósito y mantenerse firme. No se trata de un capricho del momento nuestro o de los hijos, sino de lo que sirva a su propio bien. Sin gritar, deben tener presente el bien de los niños y comunicar esta intención. Los padres preguntan, ¿y si mi hijo se niega a ir al colegio? Bueno, primero hay que tener claro de dónde surge la negativa. ¿Se trata de un desafío o de una necesidad psicológica genuina? Si es lo último, entonces no sirve un apaño. Pero si es lo primero, como usted sabe que se trata de un área de crecimiento que va a fomentar las habilidades personales del niño, debería hacerle respetar el hecho de que recibir una educación es una tarea importante en la vida. Fiel a esta visión, podrá ser flexible en relación con el modo en que esto se manifiesta en la vida de su hijo en particular, ya que no cada colegio se adapta a cada niño, como tampoco cada carrera puede adaptarse a cada adulto. Esto puede significar que deba dedicar tiempo a ayudarle a prepararse para esa gran tarea, facilitándole la transición. Tal vez pueda crear juegos de roles durante el mes previo al primer día o ayudar al niño con habilidades como la comunicación con sus maestros y compañeros para que la transición resulte menos estresante. Independientemente, una vez que haya decidido que negarse a ir al colegio por comodidad o practicidad no es una opción, su hijo lo comprenderá y obedecerá. Es posible que se muestre angustiado y asustado, pero sabrá que debe recurrir a la fuerza de cumplir este ritual de paso normativo. Entre paréntesis dice, normativo no significa que sea el mejor, solo que está establecido socialmente en este momento. Se cierra el paréntesis. En ocasiones, nuestro miedo al miedo del niño afecta a nuestra capacidad de mantener límites claros y coherentes beneficiosos para los niños. Y si al niño no le gusta bañarse y opone resistencia,
Si tiene usted claro el potencial de esta medida para fomentar las habilidades personales del niño, deberá mantenerse firme. Es posible que el niño tarde un poco en acostumbrarse a bañarse, pero acabará comprendiendo que es un acto de cuidado personal sagrado porque usted encarnará la importancia del mismo en su propia vida. Al principio puede que deba ser creativo para ayudar a su hijo a descubrir la alegría de las burbujas o que deba permitir que se duche con usted para ver cómo usted disfruta con ello para acabar interiorizando el poder de la limpieza y el amor a uno mismo. El mismo principio es aplicable al cepillado de los dientes. Tal vez al comienzo deba dedicar media hora de su tiempo a esta actividad, en lugar de solo 10 minutos. Si cree que cepillarse los dientes responde a un bien para su hijo, debe estar preparado para hacer lo necesario para ayudar al niño a adoptar esta práctica. Nótese que no he incluido aficiones ni actividades extraescolares en la lista. Si bien estas pueden ser útiles para fomentar las habilidades personales del niño, no son obligatorias. Por tanto, deberían responder a los intereses del niño y no a los caprichos de los padres. Sea prudente a la hora de establecer límites de este tipo. Es importante que se pregunte, ¿la presión con esta actividad viene de mi ego o de las necesidades de mi hijo? Si lo reflexiona así, les será más fácil decidir qué es verdaderamente importante y qué no lo es. A menudo advierto a los padres que si presionan con una actividad o afición que no sea para fomentar las habilidades personales del niño, deben estar preparados para ser flexibles sobre la manera en que el niño vaya a seguir con ello. Por ejemplo, si desean que toque un instrumento y le arrastran a las clases, al menos ofrezcanle opciones flexibles sobre las veces que ensayará a la semana, etc. Al final, solo cuando al ser humano se le ofrece la oportunidad de tomar decisiones sobre su vida, se hará responsable de ellas y crecerá. Vamos a hablar del siguiente tema que debemos tener claro al poner un límite. ¿Hasta qué punto es negociable? Los padres son los que deciden. Si cepillarse los dientes y bañarse a diario son acciones negociables, entonces los padres no deberían pretender que no lo son. Los padres de un chico de 14 años estaban desconcertados porque no se cepillaba los dientes periódicamente. Cuando pregunté si habían invertido el tiempo y la energía para cerciorarse de que comprendía la absoluta necesidad de llevar a cabo esta acción por su bien, contestaron que no tenían ni idea de que debieran hacerlo. No es de sorprenderse entonces que los hijos no copien nuestra manera de vivir y de ser. Es porque no nos hemos tomado la molestia de comunicárselo de manera consciente. Los hijos imitan nuestro comportamiento. Nuestras acciones deben estar en sintonía con nuestras creencias. No podemos hablar sin dar ejemplo. Los hijos acaban viendo la falta de coherencia. Cuando la ven, resulta extremadamente difícil restituir aquella norma. No importa de qué tipo sea, al decidir que un límite va a ser innegociable, sean consecuentes. Les garantizo que se les va a obligar a comprometerse. Yo digo a los padres que estén seguros antes de decir que un límite es innegociable. Pocos están preparados para el tipo de compromiso total requerido. Para ayudar a los padres a comprender lo comprometidos que deben estar, les pido que piensen en cómo se sienten cuando sus hijos se hacen daño. Si se tratara de algo grave, ¿dudarían en llevarlo a urgencias? ¿Decidirían no llevarlo porque el niño llorara sin cesar y le dijera que lo hacían para hacerlo enfadar? Del mismo modo, una vez que deciden que un límite es innegociable, deben mantenerse firmes. Con demasiada frecuencia afirmamos que nos comprometemos con un objetivo, luego, cuando las cosas se complican, como cuando los hijos insistentemente se entretienen, protestan o se angustian, lo tomamos como señal para dejar de insistir. ¿Dónde encajan las consecuencias y el castigo? Un padre me pidió que le ayudase a instaurar el sistema del rincón de pensar con su hijo de 6 años. Le informé, si buscas a alguien que te ayude con este sistema, no soy la persona que necesitas. Contestó, ¿me estás diciendo que no deberíamos enviar a los niños al rincón de pensar bajo ninguna circunstancia? Le expliqué que estoy totalmente en contra de aislar a los niños enviándolos a un rincón, un taburete o la escalera cuando se les requiere castigar por un incidente aislado, como cuando se portan extremadamente mal en la mesa y los padres necesitan pedirles que se vayan para que el resto pueda comer. Intrigado, el padre continuó, pero ¿cómo aprenderá el niño? Le hice reflexionar. ¿El uso de la fuerza es lo correcto o es lo más fácil? Aclarando mi posición, proseguí. La educación tradicional desde siempre ha apoyado el uso desaforado del poder parental. Citando versos bíblicos, se consideran buenos padres los que mayor control ejercen sobre sus hijos. La educación consciente va en contra de estos métodos arcaicos de tratar a los niños, del mismo modo que América es un país fundado en los principios democráticos que han sido terreno abonado para la innovación, también la familia. Un país por derecho propio debe apartarse de regímenes dictatoriales. El castigo, los rincones de pensar y las amenazas arbitrarias para avergonzar
y acallar a los hijos no son signos de una educación efectiva, sino de un sistema descuidado y repetitivo. Cuando los padres se ven lo inflexible que me muestro con mi enfoque, muchos reaccionan. Al fin y al cabo ponen de relieve cómo les educaron a ellos. Muchos protestan, bueno, a mí me pegaban con varas y palos y aquí estoy. Los que han conseguido triunfar en la vida lo utilizan como rasero. Yo he salido normal, o sea que no sería tan mala cosa, ¿no? Las razones por las que los padres desean justificar la manera en que les educaron son diversas. Para empezar, les permite atribuir a sus padres cierta medida de idealización, cosa que les ayuda a seguir creyendo en la bondad de los padres. Además, así pueden racionalizar el dolor que sintieron de pequeños y sentir que al fin valió la pena. Al fin y al cabo, sufrir todo aquel dolor inimaginable por ningún motivo excepto la ignorancia de los padres es difícil de digerir. Muchos padres son incapaces de reunir el valor y admitir, me gritaban y me avergonzaban y crecí con miedo, inseguridad y sentimiento de culpa. O, la razón de mis problemas con las drogas y el alcohol es que nunca me trataron como un ser soberano en mi casa ni me permitieron tener mis propios sentimientos. A menudo el precio de aceptar el dolor de la infancia es demasiado alto. Es mucho más fácil negar nuestros verdaderos sentimientos y dar una imagen de felicidad. Para muchos, enfrentarse al ostracismo de su familia es un pensamiento insoportable. Seguir los métodos generalizados, por disfuncionales y dañinos que resulten, parecen preferible a tener que pasarlo en soledad. Educadas para evitar la verdad, esas personas viven sin autenticidad, desprovistas de su verdadera identidad y aterradas a sentir lo que realmente sienten. El poder de los límites claros. Como estoy en contra del castigo infantil, ¿cuál creo que es una estrategia eficaz para enseñarles a comportarse bien? Creo en el poder de las consecuencias naturales y lógicas. No son imposiciones, no ponemos una consecuencia. Surgen directamente de la respuesta a la pregunta, ¿qué necesidad expresa el comportamiento de mi hijo? Una vez determinamos la necesidad subyacente, podemos conectar el efecto adecuado con la causa. Hay que vigilar. Es tentador intentar crear el efecto. Para que funcionen, las consecuencias no pueden estar vinculadas a nosotros, sino que deben surgir espontáneamente en relación directa con la necesidad expresada por el comportamiento. Antes de ahondar en las consecuencias naturales o lógicas, es importante centrarnos en los antecedentes del comportamiento de los hijos. Los antecedentes nos implican a nosotros únicamente. Están directamente relacionados con nuestra capacidad de crear normas coherentes y mantener límites claros. Cuando decidimos crear un límite y nos comprometemos con él porque hemos considerado que sirve el interés del niño, debemos fijarlo con sensatez y basarlo firmemente en la realidad presente. Si ponemos como norma que el niño no puede jugar con dispositivos electrónicos más de 30 minutos antes de ponerse a hacer los deberes y el niño viola esta norma, es importante hacer valer la norma con coherencia y al mismo tiempo mostrar empatía. Existen múltiples maneras de llevar esto a cabo. Podemos llegar a un acuerdo con los hijos por el que se tome en cuenta su visión. Así, en caso de romper el acuerdo, saben que los móviles y las tabletas quedarán confiscados hasta que terminen los deberes. Otra manera es simplemente pedirles que entreguen los móviles al cabo de 30 minutos, asegurándoles que los recuperarán cuando acaben los deberes. Si el niño tiene una rabieta, los padres se mantienen firmes en su petición de apagar y entregar los dispositivos electrónicos. Mientras mantenerse firmes con las normas y límites no significa utilizar la coacción y la dureza, que pueden fácilmente lindar con el maltrato. En vez de ello, hay que ayudar al niño a implicarse con alegría y presteza. Por ejemplo, el padre puede apoyar al niño que aprende a cepillarse los dientes quedándose a su lado mientras lo hace, encarnando con alegría su propio compromiso de cuidarse, tal vez dejando que el niño le cepille los dientes a él o a una muñeca. Resulta esencial que el ego no intervenga, ya que podrían crearse luchas de poder contraproducentes cuando se pretende un enfoque consciente. ¿Y si mi hijo se niega?, pregunta un padre. Respondo que el padre debe comprender que su hijo no está acostumbrado a unos padres que hacen respetar los límites. El niño seguramente tardará más en cumplir la norma voluntariamente. Los padres sencillamente deben mantenerse firmes y no marcharse hasta que se les haya entregado los dispositivos. Al poner una norma, es importante resistir la tentación de elaborar historias mentales sobre lo que pasa y empezar a sermonear o avergonzar al niño. Simplemente hay que mantenerse en el momento presente y repetir con calma la petición hasta que el niño se dé cuenta de que no nos vamos a ir sin que se cumpla. Cuando el niño ve que los padres van en serio, tarda menos en obedecer
y va sintonizando con su responsabilidad en relación con los dos dispositivos electrónicos. La clave consiste en enseñar a los hijos temprano que hay ciertas normas que deben cumplir. Estas deben incorporarse a la rutina directamente sin mostrar dudas para que el niño las vea como principios vitales de ser una persona y mantenerse sano. Los padres deben mantener el compromiso. En ocasiones basta con afirmar, ahora debes cepillarte los dientes, luego leeremos los cuentos. La clave es mantener el límite con claridad y sin carga del ego. No es fácil para los padres mantener la calma en este proceso, pero es esencial para establecer coherencia. Con el seguimiento del principio de si haces esto, entonces esto, el niño toma conocimiento de las consecuencias que siguen el orden natural de las cosas en el hogar. Una vez que los padres tienen clara una norma y que deben mantenerse firmes para hacerla cumplir, los niños comprenden el poder de las consecuencias y cambian su comportamiento. Insisto en que las consecuencias no son algo que damos al niño, son el resultado natural de las acciones del niño. Con este enfoque, la dependencia de premios y castigos se queda por el camino. Su relación con los hijos se volverá tan sólida que se convertirá en catalizador con mayor influencia en su crecimiento. Que se convertirá en el catalizador con mayor influencia en su crecimiento. Comprobará que cada vez debe hacer menos. Todo empieza con la manera en que los padres gestionan las normas en su interior. Lo que se viva en su hogar será el reflejo de ello. La mecánica para hacer respetar un límite. No suele gustarnos decir que no a los demás porque tememos que no nos quieran o se crea un conflicto. No solo resulta difícil decir que no en el momento, sino que puede costar incluso más mantenerse firme. Más arriba hemos planteado el hecho de que cuando decidimos que una norma es innegociable, es importante que dicha decisión venga de la reflexión para estar seguro de que su propósito sea el mejor desarrollo del niño y no se trate de fantasías, necesidades o intento de control por parte de los padres. Imagine que su hijo es alérgico al chocolate hasta el punto de que la alergia supone un riesgo para su vida. ¿Le dejaría tomar siquiera un trocito pequeño? Todos los padres inmediatamente responderían, por supuesto que no. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo diría que no a su hijo deseoso de tomar chocolate? ¿Se mostraría hablando? Como mantener una norma de este tipo sirve un propósito elevado, los padres no temen que se les tilde de mandones ni malos. El miedo a que se piense mal de ellos no es un problema en tal caso. A los niños puede no gustarles que les neguemos algo, pero cuando una situación es peligrosa para su vida no hay margen para dudas. Les decimos algo como, sé que no comprenden mis motivos y no hace falta, un día lo entenderás. Únicamente debería emplearse un enfoque inflexible cuando algo es seguro. Si hay dudas, entonces la norma debería establecerse tras una negociación entre padres e hijos. El grado de rigidez aplicado ante el comportamiento depende de lo que yo denomino su cociente de negociabilidad. Para el uso del iPad, por ejemplo, los padres deben preguntarse si decir no protege la vida o la salud del niño. Como el iPad en sí no causa daño ni la muerte, está claro que la norma no debe girar en torno al dispositivo en sí, sino en torno a la cantidad de tiempo que los niños pasan utilizándolo. Como no es una cuestión de cara o luz, hay que negociar. Pero cuando la norma se haya negociado, es nuestra responsabilidad hacerla respetar con las 3 Cs. Claridad, coherencia y clemencia. También debemos estar dispuestos a renegociar la norma cuando convenga. Además, el comportamiento deseado debe ser encarnado por los padres. Noah, padre de Joshua, de 11 años, tenía dificultades para hacer cumplir a su hijo las normas de higiene. He repetido la norma tantas veces, decía, pero Joshua no escucha. Estoy harto de ser el malo de la película. Al notar su frustración, empaticé. Si te ves en el papel del malo, inevitablemente sentirás resentimiento. No obstante, si la norma significa salvar o mejorar su vida de alguna manera, deberías verte como el bueno. Imaginando que personificaba el propósito de su norma, Noah comentó, he reflexionado en el propósito de la norma. Creo que es lo que hay que hacer. Yo la aplico en mi vida, pero Joshua sigue sin hacer caso. ¿Qué hago? Expliqué que las negativas de los hijos son naturales. Nuestra tendencia es creer que los hijos no deberían oponer resistencia a nuestros deseos, pero si no lo hicieran serían obedientes y dóciles. Acostumbra preguntar a los padres, ¿por qué no debería oponer resistencia a tu hijo? ¿No se trata de un signo de psique sana, inteligencia y valentía? ¿Por qué quieres que tu hijo siga tus normas a ciegas? ¿No deberías darle motivos para que acepte lo que esperas de él? Nadie quiere educar hijos que no piensan por sí mismos. La cuestión es cómo respondemos nosotros a la resistencia. Ahora viene la parte más difícil, el compromiso a lo largo de plazo. Dije a Noah, ahora es cuando se pone a prueba a los padres para ver hasta dónde están dispuestos a llegar para inculcar el comportamiento de la manera más consciente y cariñosa posible. Se trata de dominar el arte de mantener la palabra.
No resulta fácil porque significa que no pasa nada más hasta que la acción requerida se complete. Cuando los hijos comprueban que no hay margen, cumplen. Por eso les resulta más sencillo seguir las normas del colegio que las de la casa, porque las condiciones son estrictas y se aplican en todo momento, sin excepciones. Deberás mostrarte así de serio con Joshua para que preste tu atención. Cuanto mayores se hacen los hijos, menos en serio se nos toman porque nos han visto bajar la guardia durante mucho tiempo. O sea que, sí, es posible que debas aceptar que le vaya mal en un examen o que deje de ir a un entreno de baloncesto hasta que se dé cuenta de que no vas a echarte atrás. Noah tuvo que practicar para comprender qué significaba mantenerse firme. Presentó su plan a Joshua. Primero, el baño, después a la cama. Al primer intento, el niño se mostró maleducado y respetuoso, negándose a seguir las instrucciones de bañarse solo. Este enfoque le pareció algo exagerado a Noah, ya que rozaba el control. Lo animé a mantenerse firme. En lugar de no permitir algo, debía decir llanamente: cuando te bañes, tú y yo podemos acostarnos. Hasta entonces ninguno lo hará. Cuando Joshua vio que su padre no iba a ceder, se rindió. Esto permitió a Noah mantener una conversación sincera con su hijo acerca de su salud. Acordaron ayudarse a cumplir la norma. Al cabo de una semana de adaptación, la hora del baño ya no era un problema. Hay que dejar claro que hacer respetar una norma no significa castigar a los hijos. Simplemente significa que creamos condiciones irrompibles. Es por eso que debemos pensar bien los límites y comprometernos solo cuando creamos en ellos completamente. Como se hace más difícil cambiar los comportamientos con el paso del tiempo, nos corresponde a nosotros establecer estos hábitos innegociables los primeros años. Una vez más, vemos que resolver nuestro conflicto interior reduce los conflictos con los hijos. Cuando aprendemos a personificar lo que enseñamos, resulta más fácil sintonizar con los hijos y crear un entorno en que todos tengan claro cómo proceder. ¿Cómo funcionan realmente las consecuencias naturales y lógicas? Una vez que tenemos claros los antecedentes del comportamiento de los hijos y empezamos a establecer límites y normas bien definidos, podemos avanzar con la siguiente parte de la ecuación: las consecuencias. Muchos padres encuentran difícil descubrir las consecuencias naturales y lógicas de un comportamiento en concreto. No obstante, como he comentado antes, las consecuencias siempre están de forma natural o lógica relacionadas con la necesidad que se expresa en el comportamiento. Con frecuencia nos distrae el comportamiento y olvidamos preguntarnos: ¿por qué actúa así mi hijo? ¿Qué siente? ¿Necesita aprender una habilidad ahora mismo? ¿O necesita algo de mí ahora mismo? Veamos algunos ejemplos de comportamientos típicos e intentemos descubrir la necesidad junto con una consecuencia natural o lógica. Comportamiento. El niño no apaga el televisor cuando toca. Necesidad: controlar impulsos, respetar límites y respetar el tiempo. Consecuencia: pregúntese: ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo con esa necesidad? Intente enseñar al niño a respetar el tiempo. Puede regalarle un cronómetro, puede crear una tabla juntos para señalar las horas que el niño ve la televisión a lo largo del día, o puede pedirle un acuerdo sobre el tiempo dedicado a la televisión cada día. Como último recurso, puede acoplar un temporizador al televisor para que se apague automáticamente. Explica al niño que si no se cumple el paso 2, no le quedará otra opción que quitarle la televisión hasta que aprenda a valorar el tiempo y lleve a cabo sus responsabilidades. Aquí está otro ejemplo. Comportamiento: el niño olvida sus cosas en el colegio. Necesidad: organizarse, ejercitar la memoria a largo plazo, concentrarse. Consecuencia: pregunte: ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo con esta necesidad? Intente enseñar al niño la relación de causa y efecto, dejando de rescatarlo y dejando que afronte las consecuencias de sus acciones. Así notará el efecto natural de olvidar algo. O regrese al colegio a buscar el material olvidado, pero haga que el niño se lo gane de alguna manera para que obtenga una lección. Si no, podría pedirle que escriba una carta al maestro explicando su error y pidiendo una manera de subsanarlo. Explique al niño que si no se cumple el paso 2, deberá enseñarle usted esta habilidad. Empiece estudiando su horario y hallando maneras de ayudarlo a organizar el tiempo y el pupitre. Además de centrar su atención, tal vez pueda enseñarle técnicas de conciencia plena o llevarlo a un profesor particular que le ayude a organizar el trabajo. Otro ejemplo más. Comportamiento: el niño repetidamente se levanta tarde. Necesidad: motivarse para ir al colegio. Descansar más, recibir ayuda con la ansiedad o la tristeza, recibir apoyo con temas sociales. Consecuencia: pregúntese: ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo con esta necesidad?
Si lo que necesita el niño es dormir más, usted como padre debe fijar y mantener el límite de la hora de acostarse. Si el niño se resiste a obedecer, usted debe hallar la manera de eliminar distracciones de su habitación. Si sigue acostándose tarde, a pesar de haber eliminado distracciones, deberá afrontar las consecuencias naturales de sentirse demasiado cansado en el colegio. Si no funciona ninguno de estos enfoques, es probable que el niño sufra algo más profundo, como una depresión, en cuyo caso deberá verlo un profesional. Siempre hay un motivo cuando el niño no quiere levantarse de la cama y empezar el día, y sentirse abrumado por las presiones diarias puede privarlo de la alegría de vivir. Mientras que el castigo solo sirve para crear una brecha más profunda entre padres e hijos, en cada uno de los ejemplos anteriores, descubrir la necesidad subyacente permite a los padres saber qué acción es adecuada. Investigar la raíz del problema no siempre es fácil y requiere además de paciencia y dedicación, compromiso con el hecho de que los hijos merecen que se les trate como seres independientes con los cuales tenemos el privilegio de conectar y a los que no se debe avergonzar ni reprender. El comportamiento grosero es un problema especialmente prevalente. ¿Qué debería hacer cuando mi hijo es mal educado?, preguntan los padres. ¿Cuál es la consecuencia natural? En ocasiones resulta complicado saber cómo responder al niño, especialmente cuando la insolencia es contra los padres. Este comportamiento por parte del niño nunca es lo que parece, y la clave consiste en llegar a la necesidad subyacente que provoca el comportamiento. Es posible que el niño se sienta agobiado, privado de derechos, confundido con derecho a reclamar algo. Todas estas razones surgen de la energía paterna mal orientada. Cuando los niños se sienten libres para mostrarse insolentes e irresponsables, el problema procede de la incapacidad de los padres de conectar con ellos, junto con la incapacidad de establecer límites coherentes. Por este motivo, ayudar a acabar con este tipo de comportamiento no es tan fácil como aplicar el proceso 1, 2, 3. Requiere un enfoque polifacético que, por supuesto, empieza con los padres. Pero, ¿qué debería hacer en el momento en que mi hijo me falta el respeto? Insisten los padres. Yo les respondo, instintivamente, cuando el niño es insolente, nos lo tomamos como algo personal. Este es el primer error. Naturalmente reaccionamos también con insolencia. Esto desencadena un ciclo disfuncional en segundos. En lugar de ello, es más sensato respirar hondo y distanciarse un momento. Cuando se recupera la calma y uno se ve capaz de despersonalizar la situación, puede preguntar, ¿qué intenta decir mi hijo bajo sus groseras palabras y su conducta? Usted encontrará la empatía para conectar con él. Tal vez no ocurra enseguida, pero sí cuando los brotes iniciales de reactividad se tranquilicen. Explico a los padres que, como con todos los aspectos de la educación consciente, la solución radica en cambiar nosotros. Una vez que nos damos cuenta de que hemos sido la causa de la falta de respeto de los hijos hacia nosotros, por haber sido inconscientes con nuestro enfoque, negligentes y pusilánimes, es una falta de ánimo y valor para tomar decisiones, es lo que quiere decir. Enseguida nos percatamos del poder que obra en nuestras manos para cambiar la dinámica familiar. Vemos que al cambiar nosotros, los hijos cambian. Tras tomar un descanso para evitar iniciar una lucha de poder, la dinámica empieza a transformarse. Acallada nuestra reactividad, podemos sumergirnos en una introspección sincera y preguntarnos, ¿cómo he permitido que mi hijo crea que está bien tratarme así? ¿Y por qué no inspiro respeto en mi hijo? Al entrar en la atención en nosotros, podemos introducir nuevos patrones en el hogar. Tal vez nos demos cuenta de que hemos permitido demasiadas cosas a los hijos, creando una sensación de que tienen derecho a todo al ceder a sus exigencias o fijando normas incoherentes. Quizás haya demasiado control en casa, demasiada vigilancia policial, lo cual hace sentir al niño enfadado y reprimido. Sea cual sea la causa que descubramos para el comportamiento del niño, podemos modificarla. Está en nuestro poder modificar nuestra energía para obtener el resultado que deseamos. Maura es un ejemplo perfecto de cómo este cambio modificó su relación con su hijo Jackson de 17 años. La hora de llegar a casa era fuente de conflicto constantemente. Cada vez que Maura ponía una hora límite, Jackson se la saltaba. Al pretender ser la amiga de su hijo, Maura incumplía las promesas de ser coherente e intentaba ofrecerle oportunidades para enmendar su comportamiento. Este sería un buen enfoque si no fuera por los gritos y peleas que provocaba y por el hecho de que el chico era demasiado joven para estar afuera hasta altas horas de la madrugada. Le dije a Maura, será mucho más eficaz que fijes una norma en lugar de pelearte todo el día. Le enseñé que su hijo no respetaba la hora de regreso por una única razón, porque ella lo permitía. Al principio Maura se indignó, pero no quiero castigarlo, haciéndolo quedarse en casa, razonaba. Pretendo evitar los castigos.
Comprendí la confusión de Maura. Al intentar ser una madre consciente, pensaba que debía alejarse de todo lo que se parecía a un castigo. Le expliqué. Cuando retiramos un privilegio a los hijos por reactividad ciega, les estamos castigando. Sin embargo, cuando les retiramos un privilegio porque no son capaces de respetar los parámetros que lo rigen y ponen su salud en riesgo, les estamos enseñando que la libertad posee límites naturales. Tu hijo no es lo bastante maduro ni mayor para estar fuera pasada su hora límite. Solo por eso debe volver a casa a la hora. No enseñarle estos límites engendrará en él una sensación de estar por encima de todo y tener derecho a todo. Cuando comprenda que no se le permite salir de noche a causa de sus propias acciones, aprenderá a respetar tu necesidad de procurar su seguridad. Cuando Maura vio la situación desde esta perspectiva, cambió de método. No dejó a Jackson salir de casa por la noche hasta que él aceptó sus nuevas condiciones. Cuando Jackson vio que su madre iba en serio y que de veras no le permitiría salir de casa si se saltaba la hora de regreso, obedeció. Maura quedó asombrada de lo fácil que había sido hacer que su hijo cumpliera con el horario. Le expliqué. Cuando Jackson se dio cuenta de que no pretendías castigarlo, sino que deseabas protegerlo y que ibas a tomarte tu papel en serio, prestó atención y te respetó por ello. Cuando los padres comprendemos que poseemos el poder de cambiar nuestra energía para que los hijos respondan de otra manera, somos capaces de cambiar las situaciones. En lugar de quedar atascados en ciclos de resentimiento, descontento y conflicto, nos liberamos actuando con fuerza. Una vez asentados en nuestra fuerza y comprometidos con nuestros valores, los hijos nos imitan con naturalidad. ¿Cuál es su cociente de plasmación? Cuando los hijos no obedecen, esperamos poder enseñarles los principios de la vida con explicaciones verbales y con sermones. No es una forma válida de hacerlo, porque viola la manera óptima en que incorporamos nuestros comportamientos. La mejor manera de aprender es absorbiendo. ¿Qué? Que es un proceso de osmosis. Con el fin de que los hijos absorban nuestra manera de actuar, debemos encarnar los valores en nuestro día a día, de tal modo que nuestro propósito irradie de nuestro ser sin pasar desapercibido. Algunos de nosotros adoptamos el enfoque del ciudadano modelo y nos esforzamos por decir y hacer lo correcto delante de los niños. Enseguida se nos pone difícil, por no decir imposible, mantener este enfoque mucho tiempo. Cuando no estamos totalmente comprometidos con nuestro buen comportamiento, nos cansamos de él. Por ejemplo, es posible que hablemos del amor a la vida, mientras que nuestro modo de vida real envía un mensaje distinto. En lugar de ver que disfrutamos de la vida y del trabajo como experiencia enriquecedora, los hijos nos ven quejarnos del trabajo, postergar las tareas y arrepentirnos de nuestros compromisos. No es lo que decimos lo que queda registrado. Notan que bajamos los hombros, hacemos muecas y hablamos con estrés. En otras palabras, las señales no verbales que resultan de nuestra experiencia de la vida es lo que captan los niños. Y esas señales les dicen si la vida es algo que se disfruta o a lo que uno se resiste. En vez de dirigir el hogar con normas, lo más inteligente es asegurarse de que toda la familia sigue un estilo de vida. Así hay menos conflictos porque los hijos saben qué esperar de los padres y saben cómo funciona el hogar. La decisión de participar por parte de los hijos no proviene de la obediencia en sí, sino de la energía que se respira en casa, el flujo natural que los padres han creado. ¿Qué es la plasmación en la práctica? Veamos uno de los aspectos del cuidado personal que comentamos en relación con los límites y exploremos cómo encarnar una norma que deseamos establecer. Normas para fomentar las habilidades personales, el cuidado personal, baño, higiene dental, sueño. Preguntas para valorar nuestro cociente de plasmación. Incorpora todos los hábitos de cuidado personal en su vida cotidiana. Demuestra lo importante que son los hábitos en su vida. ¿Cómo transmite su importancia? ¿Encarna usted el propósito último de estas actividades? ¿Irradia usted este propósito comunicándolo a través de su manera de ser? ¿Está comprometido a enseñar a los hijos estos hábitos día a día? ¿Se ciñe a este principio a toda costa? Para que los hijos absorban la energía y capten nuestras enseñanzas, hace falta un elevado grado de compromiso por nuestra parte. Una vez que somos capaces de comprometernos, resulta mucho más sencillo para los hijos comprender cómo funciona el hogar y hallar su lugar en él. Esto no significa que no vayan a desafiarnos de vez en cuando. Sin embargo, no tendrán dudas sobre cómo se hacen las cosas. Cuando los padres se hartan de intentar conseguir que el niño respete una rutina como el baño o el sueño, siempre les sugiero que apliquen el principio de encarnación o plasmación. En lugar de frustrarse con la falta de obediencia del niño, les pido que recurran a sus inagotables recursos interiores y vivan la realidad que desean ver manifestarse en la familia. Scott tenía problemas para que su hijo de 5 años, Jeremy, se bañara. No puedo meterlo en la bañera. Al principio espero pacientemente para que lo haga solo, con la esperanza de que acabe metiéndose en la bañera. Intento ser paciente, pero lo alarga muchísimo. Enseguida
Noto la poca coherencia de Scott. Dices que eres paciente, pero ¿no es cierto que echas humo por dentro? No hay nada placentero en este momento, ¿verdad? Scott se mostró indignado. Pero me muestro muy paciente, no pierdo la calma en ningún momento. Le expliqué que lo importante que era encarnar de veras la pasión por nuestros valores, incluso los más mundanos como el baño. Quieres que a tu hijo le guste bañarse, ¿no? Quieres que se meta enseguida en la bañera y disfrute del proceso de limpieza personal, ¿cierto? Bueno, pues ¿cómo encarnas esta energía? Según me dice, simplemente permanece sentado, apretando los dientes, frustrado y enfadado. ¿Cómo refleja esto el disfrute que deseas que tu hijo experimente? Si quieres que le guste el baño, báñate con él y enséñale con tu ejemplo lo mucho que te gusta bañarte y lo bien que te sientes después. Por supuesto, no deberás hacerlo cada vez, son unos cuantos días hasta que capte la idea. Es lo mismo que cuando le enseñas a nadar a un niño. No te metes en el agua con él y le enseñas lo divertido que es. Scott empezó a ver lo diferente que este enfoque era de lo que llevaba haciendo hasta ahora. Con un objetivo claro, había estado comunicando sus valores de manera racional. Ahora se da cuenta de que hablar de algo es muy distinto a encarnarlo con cuerpo, mente y alma. Como muchos padres, Scott necesitaba comprender que cuando irradiamos una idea, el niño la absorbe. En este caso, irradiando ansiedad y enfado, estaba irritando al niño en lugar de calmarlo. En consecuencia, Jeremy captaba la idea de que el baño era un momento estresante. Esto era lo que provocaba su reticencia a bañarse. El principio de la plasmación es especialmente importante con niños pequeños, porque ellos sobre todo necesitan que les guiemos para aprender a implicarse en el mundo. Cuando le decimos a un niño que haga algo, no significa que lo realizará como un robot. Si queremos que haga ejercicio físico, debemos practicarlo nosotros. Si queremos que la casa esté limpia y ordenada, debemos mantenerla así. De este modo, nuestras acciones se convierten en patrones que les servirán para el futuro. La personificación tiene el poder de cambiar la dinámica con los hijos. El cambio no se produce de la noche al día porque se tarda tiempo en incorporar los patrones en la psique, pero el cambio llegará y con él los hijos desarrollarán una brújula que les dirigirá toda la vida. Entrar en la zona de hipocresía cero. Me arrepiento del día en que mi hija aprendió el significado de la palabra hipócrita, porque ahora me llama la atención por mi incongruencia cada vez que se le presenta la ocasión. Dice cosas como, mamá, me pides que salga yo de Instagram, pero tú estás en Facebook todo el rato. ¿No estás siendo hipócrita? O comenta, te olvidaste la bolsa en la casa el otro día y tuvimos que volver a buscarlo. ¿Y ahora me riñes porque me he dejado la carpeta en el colegio? Aunque me desagrada que esté tan atenta a mis debilidades, agradezco que me recuerde que debo perdonarla. Al encarnar nuestras enseñanzas, no damos cuenta de lo hipócrita que hemos sido hasta el momento. Pregunte a su hijo cuándo cree que ha sido usted hipócrita y verá lo rápido que elabora una lista. Naturalmente no nos gustará hacer esto porque nos sentiremos juzgados. Creo que deberíamos estimular a los hijos recordándoles que sean sinceros, pero también amables y considerados. Me parece muy bien que mi hija señale mis hipocresías y me haga consciente de ellas. Quiero conocerlas, quiero cambiar, deseo vivir más en sintonía con ella. ¿Por qué iba a avergonzarme por ser humana y tener limitaciones? Cuando reconozco mis imperfecciones, no solo acepto la oportunidad de crecer, sino que además enseño a mi hija a no encogerse ante el crecimiento, por muy doloroso que a veces resulte. Si permitimos que los hijos se relacionen con nosotros de manera abierta y recíproca, es muy probable que digan cosas como, nos pides que limpiemos la habitación, pero mira lo desordenada que está la tuya. Nos dices que deberíamos estar activos y hacer ejercicio, pero tú no haces nada. Nos dices que es malo pasarse el día ante una pantalla, pero tú siempre estás en el móvil y en el portátil. Nos dices que no hablemos mal de otras personas a sus espaldas, pero siempre estás cotilleando con tus amigos. Nos dices que no bebamos, pero tú bebes cada día. Nos dices que no utilicemos el móvil mientras conducimos, pero vemos que tú lo haces. Nos dices que no gritemos, pero tú siempre nos levantas la voz. Nos dices que no hablemos mal, pero tú utilizas palabrotas, especialmente cuando crees que no te oímos. Nos dices que no perdamos las cosas, pero cuando tú las pierdes, no te importa. En una conversación sobre orden y organización, mi cliente Clarice descubrió que los hijos copian lo que hacemos nosotros. Durante una sesión especialmente emotiva, Clarice declaró, voy a llevar a Phil a un psiquiatra infantil para que evalúe tu TDAH. No para quieto. No encuentra lo que necesita y siempre lo pierde todo. Estoy harta de rescatarlo. Deberías ver su habitación. Es un desastre. Como siempre hago cuando oigo quejas sobre los distraídos que están los niños, investigué el nivel de organización de los padres preguntando, ¿puedes decirme lo que tardaría yo, una invitada, en encontrar un lápiz y una goma en tu casa? Desprevenida ante mi pregunta, Clarice tartamudeó, bueno, trabajo todo el día, cuesta mantenerlo todo en orden con 2 chicos. Todo se desordena, intento limpiar y ordenar la casa, pero no doy abasto. Tardaríamos un rato para encontrar los lápices, especialmente la goma, porque hay cosas por todas partes. No tuve que explicar a Clarice a dónde quería ir a parar con esa conversación. Lo comprendió inmediatamente. Como muchos padres, de algún modo tenía la fantasía de que su hijo adquiriría las habilidades necesarias solo porque ella lo deseaba y se lo imponía.
El verdadero mensaje que el chico recibiera era el contrario de lo que su madre comunicaba verbalmente. Lo que captaba era que no pasaba nada por ser desordenado y organizado. ¿Cuántos padres conoce usted que dan la lata a los hijos para que practiquen el piano, el violonchelo y el violín? Cuando más cuesta el instrumento y las clases y cuando más a menudo viene el profesor, más insisten los padres. Al iniciar a mi hija con el piano me di cuenta de que era porque yo lo había tocado de pequeña y quería que le gustara tanto como a mí. El problema, yo ya no lo tocaba. Sabía que si quería hacer lo que predicaba y encarnar mi creencia de que tocar un instrumento es bueno para el alma, debería volver a tocar. Acudí a clases de piano exactamente 2 meses. En este corto periodo de tiempo tuve varias revelaciones. La más importante fue experimentar de primera mano lo difícil que es practicar a diario. Si lograba dedicar 20 minutos a la semana, ya era un logro. Para tocar un instrumento hay que estar en la disposición de ánimo adecuada, hay que desearlo. Entonces cuando prometí que nunca forzaría a mi hija a practicar ninguna actividad. En lugar de hacerla tocar, ahora le digo que utilice el piano como le apetezca, que lo toque cuando tenga ganas, no por presiones externas. Como resultado de mi enfoque, no solo Maya ha continuado tocando el piano 5 años, sino que también toca el cello. Cierto, casi nunca ensaya, pero le basta con lo que hace porque ha conservado el deseo de aprender cada semana. Por encima de todo, ha visto que su compromiso con esos instrumentos debe basarse en el gusto por ellos, no en la necesidad de perfección ni logro de objetivos futuros. Tengo la sensación de que la mayoría de niños dejan de tocar un instrumento o abandonan una afición, no porque dejan de gustarles, sino porque un adulto interviene y lo estropea, ya sea insistiendo en la importancia de practicar o en la necesidad de alcanzar algún logro. El niño recibe el mensaje que su relación con la actividad ya no puede ser orgánica y personal, sino que debe basarse en criterios externos para triunfar. Es una manera infalible de conseguir que el niño pierda el interés. Si se le deja diseñar su relación con las aficiones, lo más probable es que continúe hasta hacerse mayor sin presionarle. Pienso en el surf o body surf. Aunque estoy convencida de que hay excepciones, no conozco a ningún niño al que haya que obligar a tomar lecciones semanales. Los amantes del océano se pasan horas en el agua fría esperando surfear la ola perfecta, divirtiéndose tremendamente. Encarnar lo que predicamos empieza al nivel de los sentimientos. Si no sentimos lo que queremos que los hijos sientan por las cosas, captarán nuestra ambivalencia. Si personificamos miedo o resistencia en el grado que sea, inmediatamente lo notarán. Por otro lado, cuando los padres plasman en sus acciones lo que pretenden enseñar, se exponen a sus propias dificultades internas, lo cual crea comprensión y empatía en el niño. Como descubrí cuando solo conseguí practicar 20 minutos de piano a la semana. La plasmación es el camino hacia la empatía. Cuando comprendamos cómo aprendemos nosotros, nos hermanamos con los hijos y les acogemos y les cogemos de la mano como viajeros en el viaje de la vida. En lugar de empujarlos desde atrás, los acompañamos a su lado. Redefinir la disciplina. Hemos visto que nuestra confianza automática en las amenazas y el castigo es una reliquia del sistema educativo tradicional. Mientras perpetuamos, siquiera sutilmente, este dogmatismo jerárquico en la familia, estaremos aceptando tácitamente la esclavización de los hijos en un sistema autocrático. Si deseamos educar a una generación de niños con el poder de oponerse a la ignorancia, la opresión y la violencia, debemos permitirles que se opongan a nosotros cuando sea apropiado. Debemos afrontar el miedo que resulta de nuestra falta de una identidad sólida. Cuando comprendamos lo que significa tratar a los niños como nos gustaría que nos tratasen a nosotros, como seres soberanos que merecen una educación digna, desharemos todos los patrones antiguos de la disciplina y hallaremos nuevos caminos para enseñarlos. Patrones más educativos, más inteligentes, más creativos y más eficaces que los antiguos métodos de premios y castigos. Nuevo compromiso para abandonar la disciplina. Libre de amenazas, gritos, miedos y condiciones, me libero de mi necesidad de controlarte. En lugar de pretender manejarte como si fuera un titiritero o tu jefe, opto por relacionarme contigo de otra manera. Rechazo el uso de mi poder para darte ocasión de descubrir tu poder. Me niego a liderarte para despertarte a tu liderazgo. Me niego a dirigirte para inspirarte. Cuando recuerdo que eres un ser soberano, me libero de mi necesidad de dictar y mandar. Así, no solo despierto a mi hermandad, te concedo espacio para que la tuya florezca como merece. ¡Wow! ¡Qué bonito capítulo! Bueno, continuamos luego con el 22 y el 22 se llama Del campo de batalla a la mesa de negociación. Otro capítulo buenísimo. Otra vez, continuamos con el 22 del campo de batalla a la mesa de negociación. Gracias.